Una vez más, hermanos, el Señor nos concede la bendición de venir ante su divina presencia y tener la oportunidad de meditar en su bendita palabra. Doy gracias al Señor por concederme de poder saludarlos a todos. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es amor y en gran misericordia. Gracias al Señor. Yo sé que hasta este momento hemos visto la fidelidad de Dios porque estamos firmes, estamos perseverando. Y eso de que estamos perseverando es porque hemos tenido el amparo divino. Gracias al Señor por esa promesa hermosa que Cristo Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que honramos a nuestro Dios que no nos ha desamparado y no nos va a desamparar. Aleluya. Gracias al Señor somos parte de esa nación bendecida, de ese pueblo que espera con ansias, con anhelo, que suena la trompeta para ser levantado de esta tierra y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes y estar así por toda la eternidad. Pero mientras el Señor no nos lleva, estamos en esta tierra, tratemos la manera de vivir con una vida aceptable, agradable al Señor. Y eso es el propósito de Dios sobre su pueblo. Gracias al Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, vamos a meditar en la palabra del Señor, confiando siempre de que estás disfrutando las ricas y eternas bendiciones. Y si hay situaciones difíciles, no nos olvidemos que tenemos al Señor para que nos ayude en toda situación. No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios, ni tampoco no hay nada imposible para el que cree en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, porque nosotros como iglesia estamos viviendo en base a una victoria que Cristo Jesús la conquistó allá en la cruz. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4. El libro de los Hechos, capítulo 4. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de los designios de Dios, los decretos de Dios, y una vez más vamos a estar tocando este tema muy precioso, muy hermoso, y para eso vamos a abrir Hechos capítulo 4, vamos a leer un versículo 24, así que abra su Biblia para meditar en la palabra del Señor, y vamos a pedirle también que el Señor hable a nuestras vidas para así ser bendecido y ser fortalecido y conocer cuál es su santa voluntad sobre nosotros. Aleluya. Hechos capítulo 4, versículo 24 dice la palabra del Señor. Todos juntos, hermanos, hermanas, amigos, vamos a leer la palabra del Señor. Y como siempre, siempre los invito a que no hay que leer solo por leer, sino que vamos leyendo, sacándole el contenido, el feeling, a ver qué hay dentro de cada palabra que el Señor ha dado. Aleluya. Capítulo 4, libro de los Hechos, versículo 24, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una vez más, leamos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concede de venir ante tu divina presencia, levantar estas palabras a ti, Señor, sabiendo que tú eres el único Dios, el único soberano, el Dios que puede bendecir, el Dios que abre el entendimiento, así como lo hiciste con Lidia, abriste el corazón para que el mensaje, la palabra, llegara a esta vida. Gracias te damos, Padre, así te pedimos que a través de tu misericordia, de tu gracia y de tu bondad puedas hablar a cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, el consejo divino. Padre, siempre pedimos que tu gracia, tu bondad, tu amor, tu misericordia fluya sobre el necesitado. Señor, cuántos hermanos están débiles,
¿Cuántos han desmayado? Señor, dale fuerza, dale fortaleza. El caído, levántalo, restáuralo, Señor, porque tú eres el Dios de amor, tú eres el Dios de misericordia. Te doy gracias porque tú eres el que cuida de los tuyos. En el nombre de Jesús, y aquellos que no te conocen, Padre, te pedimos que tengas misericordia sobre ellos. Si hay amigos que van a escuchar este mensaje, Señor, glorifícate dándole salvación a estas almas. Padre, y a los tuyos, danos fuerza, danos fortaleza para prevalecer y que siempre seamos guiados por tu Santo Espíritu. Señor, gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria al Señor. Como decía, hermanitos y hermanas y amigos, y ustedes nos van siguiendo a través de esta página, estuvimos hablando la semana pasada acerca de los decretos de Dios o los designios de Dios, y hablábamos de que Dios, Él es el creador, Él es el que hace las cosas conforme su buena voluntad. No hay nadie que detenga su mano, no hay nadie que, según lo que Él decide hacer, no hay nadie que pueda oponerse, porque Él es el Dios, Él es el soberano, Él hace las cosas conforme su buena voluntad. No hay voluntades humanas que puedan hacer interferencia en lo que es los decretos de Dios. Dios le place hacer algo, nadie puede detenerlo. Por eso es que doy gracias al Señor, que reconociendo que Él es el soberano, que Él es el Dios de gloria, que Él es el poderoso, nosotros como creyentes es una gran bendición, y ahí es donde descansamos. Sabemos que nuestra vida, estando bajo el soberano, estando bajo la guianza, bajo la cobertura del soberano, como creyentes, como hijos de Dios, los propósitos de Dios tendrán cumplimiento sobre nuestra vida. Indudablemente tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos afrentas a veces en esta tierra, pero al final, pues la victoria siempre va a ser del creyente, del Hijo de Dios. Recuerde de que si el Señor le dio a usted vida en Cristo Jesús, y usted fue engendrado por Dios, usted es hijo de Dios, la naturaleza divina de Dios ya está en nosotros, templo y morada de su Santo Espíritu. Por lo tanto, tenemos toda ventaja sobre las fuerzas de las tinieblas. Nadie, como dicen las Escrituras, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es sostenida, es guiada, es alimentada, es protegida por el poder de Dios. Según lo que hemos visto la semana pasada, hablamos acerca en Primera de Pedro, donde dice que Él, por medio de la fe, preserva un pueblo acá, lo guarda, lo cuida, lo protege, porque el propósito de Dios es llevarlos a esas moradas, como dice Pedro, porque hay una herencia que está preparada para nosotros. También hablamos acerca de Abraham, el llamamiento de Abraham para entrar a la tierra de Canaán, pero también dentro de ese llamamiento, Abraham no se conformaba con solo la tierra de Canaán, sino que también llevaba una visión celestial, aquella patria celestial. Por eso es que decía que cuando Dios toca al hombre y le da vida y lo transforma, pone su naturaleza divina ya en el creyente, en los hijos de Dios, aquellos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Yo creo que ya nuestros pensamientos están siempre sobre los pensamientos terrenales. Los anhelos, las aspiraciones de nosotros como creyentes están en otra dimensión, en una altura donde supera toda fuerza humana. Por eso es que nosotros vemos el libro de los Hechos, comienza la iglesia predicando el Evangelio con el poder de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo. Aquellos hombres van haciendo milagros, van haciendo prodigios, y eso es
parte de la soberanía de Dios que le concedió a su iglesia de ser la administradora de los bienes celestiales, y eso todavía no se ha terminado. Todavía está en nuestras manos como iglesia hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso le digo que el propósito de Dios tendrá cumplimiento, porque es el Dios, el Señor, el que ha puesto en nosotros la vida de Dios. Pero como vuelvo a repetirnos, si usted es engendrado de Dios, como engendrado de Dios, es hijo de Dios, es hijo de Dios. Recuerde de que encontramos a veces personas que puedan dar profesión de vida cristiana, pero quizás todavía no han conocido a Dios, todavía no han sido transformados, no han nacido de nuevo. Y eso es una de las cosas que solamente está dentro de los designios de Dios. Recuerde de que las Escrituras dicen que en aquel día algunos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Ellos hicieron milagros, hicieron tantas cosas en el nombre de Jesús. Sin embargo, el Señor les dice: apartados de mí, nunca os conocí. Eso quiere decir que el que es engendrado de Dios es conocido de Dios, es hijo de Dios. Pero muchos pueden estar dentro de las congregaciones, tener su Biblia, predicar la palabra, hacer milagros, y quién sabe, ¿no?, si son hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios es ese tiene que ser guardado por el Señor. Tiene que, si falla, le duele su corazón, viene al arrepentimiento y ya no vuelve a pecar, ya no vuelve a hacer ese mismo pecado, porque si lo vuelve a repetir, juega, fíjese bien, juega con el pecado y juega con la misericordia de Dios, porque, oiga, un hijo de Dios no puede estar pecando, arrepintiéndose, porque está jugando con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios. Y usted sabe que con el Señor no se puede jugar. Si usted como hijo de Dios fallamos, los arrepentimos, pero no volvemos a cometer ese pecado. Por eso es que doy gracias al Señor, que el Señor nos ayude y perseveremos en el llamado que el Señor nos ha dado, y confiemos como que este versículo que hemos leído, donde la iglesia del Señor del libro de los Hechos decían: soberano, Señor de los cielos y la tierra. Fíjese bien como dice ellos tenían el conocimiento que Cristo Jesús es el soberano en los cielos y en la tierra. Fíjese que Jesús le dijo a los discípulos, después que Él muere, ha resucitado, y entonces él los envía como una comisión de predicar el evangelio, que vayan por todo el mundo. Pero Él dice unas palabras después de la resurrección. Él dice: porque toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Entonces, si esas palabras que el Señor dijo, el libro de los Hechos hoy lo está practicando, lo está viviendo. Por eso que los hermanos de esta iglesia del libro de los Hechos iban con todo. Iban con todo, con el amparo divino. Tuvieron problemas, sí, hermanos, tuvieron problemas. Si vemos ahí, por ejemplo, un Pedro en la cárcel. Pero es ahí, ¿no? Soberano, Señor de los cielos y la tierra. Soberano, Señor de los cielos y la tierra. Qué hermoso, qué hermosas palabras. Y quiero que estas palabras sean también de bendición, y que nosotros tenemos en ese mismo nivel de decir: soberano, Señor. Soberano, Señor. Y cuando decimos soberano, Señor, dos cosas. Soberano, que Él es el poderoso. Él está sobre todas las cosas. Y Señor, que Él es mi Señor. Yo voy a hacer lo que Él me dice porque es mi Señor. Señor, yo
yo hago tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad, quiero tener una vida que sea aceptable a ti, porque tú eres mi Señor. Por eso es soberano Señor de los cielos y la tierra. Qué hermosas palabras de estos hermanos del libro de los Hechos. Entonces, hermanitos, que el Señor nos ayude en esta meditación de la palabra del Señor. Y el tema sería llamados de acuerdo a su voluntad. Llamados de acuerdo a su voluntad. Recuerden que la salvación de cada uno de nosotros, su salvación es un designio de Dios, es un designio de Dios. A Dios le plació llamarlo, darle vida eterna, perdonar sus pecados. Eso es un designio de Dios. Decíamos que es según la Santa Escritura, según la palabra del Señor, Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si Jesucristo es el camino para ir al Padre es a través de Cristo, pero también Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Fíjese que ahí está el movimiento de la salvación, o sea, la actividad del proceso de la salvación está en el seno de lo divino, o sea, está en el seno del Dios poderoso, porque Jesús dice que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Ahora Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trajera. Entonces su salvación, su perdón de pecado, no nació de su voluntad, nació de la voluntad del Dios de gloria. Por eso que el tema es llamado de acuerdo a su voluntad. Si usted fue llamado, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Entonces, gracias al Señor y esto vamos a ver. Solamente quiero tomar dos varones para ponerlo de ejemplo, para que usted vea lo que es Dios grande, lo que es el soberano, que a Él le place darle vida al hombre, perdonar sus pecados, y gracias al Señor que por su misericordia, por su gracia, su bondad, hermano, hermana, usted es hija de Dios. Así que viva como hijo de Dios, viva como hijo de Dios. O sea que el hijo de Dios se conoce, la hija de Dios se conoce, tiene que dar evidencia de una vida cristiana, de una vida apegada a la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, como dijo las palabras de nuestro Padre Celestial, se acuerda que Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre se sentía complacido con la vida, el testimonio, lo que su Hijo estaba haciendo en esta tierra. Entonces, que así podamos sentirnos a través de nuestra actividad, de nuestra vida, también que esas palabras que usted vamos aprendiendo acerca de la palabra del Señor, que tenemos que tener una vida agradable a Dios, una vida aceptable a Dios, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros nos deleitemos en su divina presencia. Así es que, como le digo, a vivir como hijos, como hijas de Dios. Así es que gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Como le decía, que quiero tocar dos varones que fueron llamados por el Señor, que fueron llamados de acuerdo a su voluntad. Y eso es el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Saulo, a mí y quiero hacer énfasis, toqué la vez pasada, el miércoles pasado, acerca de pero hoy quiero hacer una comparación. Fíjese, cuando la iglesia comienza la predicación de la palabra, el mensaje de la palabra, que va guiado por el Espíritu Santo, amparado por el Espíritu Santo, estos hombres van haciendo milagros, van haciendo prodigios según la voluntad de Dios, porque recuerde que a la iglesia
se le ha concedido la comisión de predicar este evangelio glorioso, como dice la palabra del Señor en San Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. O sea, de que es la iglesia la que va predicando el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho el amparo divino. Cuando se va predicando la palabra del Señor, la misericordia y la gracia de bondad sigue avanzando, tocando aquellas almas que Dios va a llamar según su buena voluntad, según su buena voluntad. Ahora, y como Él es el soberano, y aquí es donde ya entramos en el tema, como Él es el soberano, Él llama a los que Él quiere, a los que Él le place, a los que Él le place. Su vida puede haber sido una vida de desastre, una vida llena de toda maldad, de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo puede haber sido su vida. Pero si Dios en su buena voluntad, en su soberanía, Dios lo llamó a usted, perdonó sus pecados, y es ahí donde nosotros podemos disfrutar el amor de Dios. Podemos ver que Él es el soberano, y si Dios le plació llamarlo, bueno, hay que darle gracias al Señor, vivir agradecido con Dios por el llamamiento que nosotros tenemos. Recuerde de que nacimos en pecado, muertos en delitos de pecado, separados de Dios, independientes de Dios, pero que a través de nuestro Señor Jesucristo, como Él es el camino, la verdad y la vida, entonces fuimos restaurados, tenemos comunión con el Padre, llegamos a la presencia del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que dele gracias al Señor. Quizás no, muchos de nosotros tuvimos una vida de desastre, una vida que realmente daba... ponemos aquí a pensar, ¿no? Hoy que tenemos ya la vida en Cristo, como la gran diferencia que hay, cómo Dios transforma a aquello inservible, aquello que nosotros que estamos bajo el pecado, esclavos del pecado, pero cuando la mano poderosa de Dios entró y en nuestra vida nos transformó, nos dio la libertad, y ahora somos libres, y tenemos ahora la bendición de poder exaltar, de poder glorificar y tener la vida en Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios, esa es parte de la soberanía de Dios, que tuvo misericordia de nosotros. Fíjese, Saulo, vamos a ver con Saulo. Saulo, según las Escrituras, capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 58, capítulo 7 del libro de los Hechos, dice, vamos a leer una porción, versículo 58, capítulo 7 del libro de los Hechos, señalando la vida de Saulo. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Ese es a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vea bien. Dice que cuando usted recuerda la vida de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, con sabiduría, de buen testimonio, un hombre que había disfrutado la presencia de Dios, el amparo de Dios, poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Sin embargo,
dentro de esta persecución que tiene la iglesia, él es uno de los primeros mártires que se mantuvieron firmes hasta el momento de partir de esta tierra. Y esa es una firmeza, esa es una convicción del creyente que nosotros debemos de tener, mantenernos firmes a pesar de las tempestades que puedan venirnos. Hermanitos, hermanas, usted no sabe cuál es, qué cosa puede venir el día de mañana. Lo único que sabemos es que el Cristo Jesús, el Dios de nosotros, así como hoy es, así será mañana. Nosotros no. Ya mañana alguna fuerza se va físicamente, vamos cambiando. Pero no nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quiere decir que Él no cambia, quiere decir que su fidelidad, su amor, su presencia estará con nosotros hoy y estará con nosotros también el día de mañana. Las situaciones pueden cambiar, pero Él no cambia. Esa es una de las bendiciones que nosotros tenemos. Esteban, como decía el primer mártir, lo que quiero hacer énfasis es que Saulo consentía la muerte de Esteban. Y vamos a ver el capítulo 8, siguiendo siempre la vida de Saulo, porque en verdad, el tema es acerca del llamado de acuerdo a la voluntad del soberano, el llamado que usted tiene. El llamado que nosotros tenemos es de acuerdo a la voluntad, a la soberanía de Dios. Si el Señor le plació llamar a Saulo en esas condiciones, ese es un decreto, ese es un designio de Dios sobre la vida de Saulo, y ese es en base a su soberanía. Entonces, mire lo que dice el capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. O sea que estaba de acuerdo, y Esteban era un hijo de Dios, un siervo de Dios. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Oiga lo que dice versículo 3 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Oiga, la actitud de Saulo contra la iglesia. O sea, ¿cuál sería? Mire, pues, hermano, y aquí es donde entramos ya en el conflicto, porque la actitud de él, que va en contra de los que Cristo dijo: estos son mis hermanos. Dile a mis hermanos cuando el Señor resucita. Y ahora Saulo va en contra de los miembros del cuerpo de Cristo. Saulo va en contra de aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero. Entonces, uno puede pensar: oiga, este hombre malvado se merece el infierno, se merece el castigo eterno, se merece que la justicia de Dios venga sobre él, porque va persiguiendo a la iglesia, va persiguiendo a los hijos de Dios, aquellos que fueron llamados en base a la misericordia de Dios. Pero como ese es el pensamiento, la actitud del hombre. Pero como él es el soberano, si él llamó a Saulo en esas condiciones, esa es la soberanía de Dios. Oiga, porque qué terrible, ¿no? Qué terrible. O sea que Saulo estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. No tenía misericordia, no tenía compasión. Y era parte del pueblo de Israel. Ahora, no solamente con la vida de Esteban, ahora como que eso no fue suficiente.
Entonces él viene hoy y se iba casa por casa, sacaba a los hombres, sacaba a las mujeres, indudablemente que eran cristianos. Entonces los asolaba, dice, y los entregaba a la cárcel. Oiga, qué actitud de este hombre. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué se merecía? Ya sé lo que está pensando que se merecía. Pero no es así la voluntad de Dios. Por eso es que hay que darle gracias al Señor, que Él es el soberano. Él hace las cosas como a Él le placen. Llamado de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios fue llamar a Saulo. Y mire lo que había hecho. Ahora aquí viene, y es que hermano, ¿quién puede detener lo que Dios quiere hacer con su creación? Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, hablando de Saulo, 2 de Corintios capítulo 12, dice, es tremendo, hermano, tremendo estudiar las Escrituras y darse cuenta cómo es el amor de Dios, cómo es la soberanía de Dios, cómo son los designios de Dios. Dice, capítulo 12, 2 de Corintios, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Está hablando Pablo, que ahora ya es el gran apóstol, el gran siervo del Señor, el que ha experimentado el poder del Espíritu Santo, es el que hoy administra los bienes celestiales y que ha escuchado la voz de Dios, ha disfrutado la misericordia del Señor. Ahora él dice una cosa, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Oiga, qué tremendo. Mire. Allá va detrás de los hermanos de la iglesia. Y la misión de él era arrancar de esta tierra a los creyentes, a los hijos de Dios. Ahora Dios lo llama, Dios lo saca de ahí y lo pone como siervo de Dios, como un instrumento del Señor, y llega a disfrutar la gracia, la bondad del Señor, que hoy lo estamos viendo, que dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, se da cuenta la mano poderosa, la mano del Señor, lo que a Él le place hacer en este caso con el apóstol, con Saulo, que más tarde es el apóstol Pablo, y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo, y este es Pablo. Es Pablo. Por eso el tema es llamado de acuerdo a la voluntad de Dios, del soberano. Porque fíjese que es hermoso ver cómo Dios obra. En un hombre que va contra la iglesia, Dios lo llama y lo pone como instrumento de Dios, y ahora le da en su soberanía, en un designio establecido desde la eternidad, que este hombre iba a ser un siervo usado por el Señor. Ahora, y dice, y lo lleva al tercer cielo. Imagínense, qué hermoso. Ahora, yo la pregunta que le hago, ¿buscó Saulo la salvación? ¿Levantó Saulo la mano de decir, Señor, quiero ser salvo? Como el joven rico, ¿no? Que llegó allá y le dice, ¿qué debo de hacer para adquirir la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? Saulo no. Saulo lo que iba, la visión de él era, él no quería vida eterna. Él no andaba buscando una relación, una comunión con el Señor. Pero como al Señor le plació llamarlo, esos es los designios de Dios, los decretos de Dios, y es la soberanía de Dios. Él es el soberano. Él le plació darle vida a Saulo, un hombre perverso, un pecador, un hombre malvado, pero Dios es bueno.
Así como Dios es bueno, fue bueno con Saulo, así el Señor es bueno con nosotros. Así que démosle gracias al Señor, que nosotros hoy tenemos vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora, fíjese que otro ejemplo, ¿se acuerda usted de Zaqueo? Y el otro ejemplo es del joven rico, que habla, lo encontramos en el libro de San Marcos, en el Evangelio según San Marcos. Está el joven rico llega donde Jesús y le dice, ¿qué haré para tener vida eterna? Mire pues, él quería la vida eterna, él la quería. Él anhelaba, él deseaba la vida eterna. Entonces va donde el Señor, sabiendo que Jesús, pues, dador de vida eterna, le dice, Señor, ¿qué haré para tener vida eterna? ¿Qué haré? Entonces el Señor le da las instrucciones y él le dice, ya lo he hecho. O sea, él en unas áreas se portaba bien. Anhelaba la vida eterna. Y sin embargo, cuando el Señor le da la palabra, dice que él se fue triste por la palabra que Dios le dio, y era rico. Ahora, fíjese bien que él fue, pues esta es la situación que él fue a buscar vida eterna. ¿Qué haré? Le dice, ¿qué haré? Y el Señor le da la instrucción. Entonces, ahora vamos a ver el otro extremo, y es con Zaqueo. Zaqueo también lo dice la Escritura, dice que era un republicano, rico. Era rico también, como el otro era rico. Pero Zaqueo, pues, esta es la gracia y la bondad y la misericordia de Dios. Zaqueo lo mismo, Zaqueo no anduvo buscando salvación. Él no fue donde Jesús para pedir salvación como el joven rico. ¿Qué haré para tener vida eterna? Si aquel le había hecho algo bueno, así dice, y el Señor cuando le dice, no, eso ya lo hice, no, eso también ya lo hice, no, eso también ya lo he hecho, lo he practicado desde mi juventud, lo he hecho. Ah, bueno, entonces, pero te falta una cosa, vende lo que tienes y da a los pobres. Ahora vamos con Zaqueo. Hablando de Zaqueo, dice que también él era un hombre rico. El capítulo 19 de San Lucas. Allí nos habla acerca de la vida de Zaqueo. Ahora, fíjese bien, que dice que según, hermanos, las Escrituras, Zaqueo lo único que quería ver quién era Jesús, nada más. Quería ver quién era Jesús. Y va la multitud y se oye el gran ruido que va entrando Jesús, el Mesías, el sanador y el que da libertad a los endemoniados, va sanando leprosos, va sanando. Y eso trajo una curiosidad de Zaqueo, y como era pequeño, dice que se adelantó a la multitud, se subió a un árbol y de ese árbol allí vio a Jesús. Pasando Jesús, le dijo Jesús, Zaqueo, Zaqueo, baja del árbol. Oiga bien lo que dice, Zaqueo, Zaqueo, baja del árbol, porque me es necesario posar en tu casa. No fue Zaqueo que le dijo, Señor, ven a mi casa porque me es necesario, que yo quiero tener vida eterna. No fue así. Vea usted, quiero que piense en esas palabras de Jesús, me es necesario. Él, Jesús, me es necesario que pose yo en tu casa. Porque Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, fíjese bien, dos personajes. El joven rico, que anhelaba vida eterna y había practicado algunas cosas para querer vida eterna, y va donde el dador de vida eterna. Y cuando el Señor le da las instrucciones, se aleja. Zaqueo no buscaba vida eterna.
porque él ni siquiera había hecho cosas buenas. Si él lo que era, bueno, usted sabe la vida de Zaqueo. Pero la palabra del Señor es la que me impacta, ¿no? Cuando le dice a Zaqueo, me es necesario. O sea que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús dijo, Padre, los que me diste, tuyos eran, los que me has dado. Yo los he guardado, los he protegido. Y se perdió uno, el hijo del maligno. Pero los demás Él los guardó, los protegió. ¿Se acuerda con Pedro? Simeón. Dice que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero él había orado para que la fe de Pedro no le faltara. Entonces aquí vemos Zaqueo que baja del árbol porque el Señor le dice, me es necesario que pose yo en tu casa. Y en la casa allí le predicó y allí hubo, fíjese, porque era rico, lo mismo que con el otro. Allí dice, allí Zaqueo se levanta y en algo defraudado, dijo, se lo vuelvo cuadruplicado. Quiere que él había robado. Entonces, ve usted la gran diferencia de que a Dios le plació un designio sobre la vida de Zaqueo. Ese es el llamado de acuerdo a la voluntad del soberano, del Dios de gloria. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor y con esto termino. Porque hemos visto el proceso de Dios, la actitud de Dios sobre los hombres. Un Saulo lleno de maldad, solo respiraba muerte, lleno de odio, de rencor contra los hijos de Dios. Pero Dios, en su amor y su misericordia, le dio la salvación. Lo llamó y le da uno de los grandes privilegios, grandes, de llevarlo al tercer cielo. Oiga, qué bendición tan grande. O sea, de lo más bajo a lo más alto. Y eso es la soberanía de Dios. Por eso el libro de los cielos dice, soberano, Señor de los cielos y la tierra. Soberano, Señor de los cielos y la tierra. Él es el soberano en todas las cosas. Él es el soberano sobre la iglesia. Él es el soberano sobre nosotros. Quiero darle gracias especialmente, hermanito, hermana. Demos gracias al Señor que el Señor nos llamó a nosotros en su soberanía, de su buena voluntad. Fuimos llamados de acuerdo a su voluntad. Gracias al Señor. Cuidemos la vida eterna, cuidemos la salvación que el Señor nos ha dado. Vivamos como hijos de Dios y digamos, sí, soberano Señor de los cielos y la tierra. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Soberano Señor de los cielos y la tierra, tú eres mi Señor. Y deleitémonos, hermanos, con la vida que el Señor nos ha dado. Disfrutemos su presencia. Mire, hermano, yo siempre me ha gustado decirnos, disfrutemos su fidelidad, porque Él es fiel. Él es fiel, pero disfrute la fidelidad de Dios. Disfrútela, disfrutemos la fidelidad de Dios. Él es fiel a su palabra, Él no falla, pero disfrutemos su presencia, disfrutemos su guianza, disfrutemos del Espíritu Santo, deleitémonos en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Hermanos, hermanas, cosas terribles pueden venir el día de mañana, no sabemos, pero deleitémonos sobre todas las cosas en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Reconozcamos que la vida que tenemos es a base de su buena voluntad. Y en ese sentir, hermano, es que hay que tener una vida agradable, agradecida a Dios, nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Hermanitos y hermanas, iglesias del Señor, siempre perseverando, pidiendo al Señor que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, dependiendo del Espíritu Santo, porque es así como nosotros podemos llegar a la meta final. Y usted, amado amigo, si no conoce a Cristo Jesús, si no tiene al Señor en su corazón, hoy es el tiempo de
restauración, es tiempo de que usted venga a los pies de Cristo y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Y también puede decir, como los hermanos del libro de los Hechos: soberano Señor de los cielos y la tierra, bendíceme, tócame. Gracias. Bendiciones a todos, hermanitos. Gracias al Señor. Siempre en victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén.